Entonces, ¿qué es un conjunto? Venga, inicio por acá, conjunto. Entonces, un conjunto es una reunión de elementos. Y estos elementos tienen algo en común, una característica. Entonces, los conjuntos se pueden representar a través de los diagramas, que se conocen como diagramas de Venn. Este tipo de representación representa un conjunto universal, o sea, que tiene todos los elementos cuando colocamos ese rectángulo. Y cuando utilizamos círculos, como el que estoy colocando acá, representa un conjunto pequeño. ¿Listo? Entonces, usualmente, imaginemos que tenemos la población de estudiantes de la Universidad San José. Entonces, el número total de estudiantes de la Universidad San José lo representamos por esto, que es el conjunto de todos los elementos. Y cuando tenemos todos los elementos, se llama conjunto universal. Y queremos destacar los estudiantes que están viendo estadística inferencial. Entonces, ¿cómo se representan los estudiantes que ven estadística inferencial de la San José? De esta manera. Entonces, tenemos muchos estudiantes que son todos los estudiantes y todos los estudiantes se conoce como un conjunto universal. Y el que tenemos acá se conoce como un conjunto finito. Y estos, digamos que son los estudiantes que ven estadística. Estadística inferencial. Pero resulta que podemos tener otro grupo de estudiantes que ven, no sé, que ven materia, ven conmigo, por ahí me han dicho que ven investigación de operaciones. Entonces, hay otro grupo de estudiantes que ve conmigo investigación de operaciones. Entonces, unos solo ven investigación de operaciones y otros ven conmigo las dos materias. Voy a colocar acá investigación de operaciones. Entonces, todos los elementos que se encuentran acá, como marcarlo, todos estos elementos, son los estudiantes que ven conmigo investigación de operaciones. Y todos los elementos que se encuentran acá son todos los estudiantes que ven conmigo estadística inferencial. Pero fíjese que hay unos estudiantes que ven las dos materias conmigo. Estos estudiantes ven estadística inferencial y ven investigación de operaciones, están acá. Estos elementos que están en los dos conjuntos se llaman elementos de una intersección. Entonces, la intersección son los elementos que son compartidos entre dos conjuntos. En este caso, en el ejemplo que les trato de dar, son los estudiantes que ven estadística inferencial y que a la vez ven investigación de operaciones. Entonces, esos estudiantes se encuentran justamente acá en la intersección del conjunto. Entonces, la intersección es una operación entre conjuntos. Entonces, voy a colocar acá operaciones. Y esas operaciones nos interesan ahorita. Fíjense que acá tenía unas diapositivas que había buscado en internet. Curiosamente, lo que hablábamos hace rato, en mi época, era en biblioteca, hace rato coloqué presentación teorema de Bayes y encontré esto en internet. Y curiosamente me hablaba acá de las intersecciones y miraba y recordaba el video de la clase inmediatamente anterior. Y yo también asumía que conocían estas operaciones entre conjuntos y en teoría deberían conocerlas, pero no todos los conocemos, no todas las veces se ven las operaciones entre conjuntos. Por eso es que quiero hablarles un ratico antes de que vean el video de hoy sobre las operaciones entre conjuntos. Acabo de nombrarles una que corresponde a la intersección. Y para hablar de las operaciones, bueno, hablemos de la intersección y luego las voy nombrando una por una. Entonces, la operación que está representada ahí, acá en esta zona, es la intersección, o sea, son los estudiantes que ven las dos asignaturas. ¿Listo? Entonces, existe una operación que se conoce como intersección. Y la intersección tiene una manera de representarse. La intersección se representa como con una n alargada. Entonces, la intersección se representa de esta manera. Démosle un nombre, digamos que este sea el conjunto de estadística, llamémoslo E, y este llamémoslo I, y el conjunto universal se representa siempre con una letra U.
Entonces, ahí lo que tenemos es la intersección de los dos conjuntos que tenemos acá. O sea que la intersección del ejemplo se representaría, o sea, conocer los estudiantes que ven las dos materias, debe ser los estudiantes de estadística intersectado con los estudiantes que ven investigación de operaciones. Y eso se llama intersección. Y vamos a suponer que el conjunto de estadística, acá lo voy a enumerar, digamos que tenga 5 estudiantes. Entonces, digamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes. Entonces, cuando se nombran todos los elementos de un conjunto, se llama forma extensiva de nombrar los estudiantes. Y digamos que los elementos que se encuentran en investigación de operaciones, pues sean 7 estudiantes, pero vamos a suponer que esos 7 estudiantes, voy a colocar que el estudiante número 3 ve investigación de operaciones, que el estudiante número 4 ve investigación de operaciones, que el estudiante número 5 ve investigación de operaciones. Y vamos a suponer que hay otros estudiantes más, digamos que tenemos un estudiante 6 o un estudiante 7, solo por colocarles numeritos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo coloco esos elementos acá dentro del conjunto? Más bien intento hacer el diagrama nuevamente. Ah, ¿cómo se colocan esos elementos? Voy a suponer que acá voy a replicar lo que está en la parte superior. Voy a colocar los dos conjuntos, tanto de estadística como de investigación de operaciones, y los voy a colocar justamente acá. Y voy a colocar acá el conjunto universal. Por acá está mi gato pidiendo afecto. Vamos a suponer que este es el conjunto universal. Es el mismo conjunto que está arriba, ¿oyeron? Lo voy a llamar universal. La U se utiliza para representar el conjunto universal y en este caso ya les dije cuál es el conjunto universal. El conjunto universal son todos los estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José. ¿Y cómo coloco los elementos que están acá? Los estudiantes que ven estadística. Bueno, el 3, el 4 y el 5 se encuentran acá porque los dos, el estudiante número 3 ve estadística y ve también investigación de operaciones. El estudiante número 4 sucede lo mismo y el estudiante número 5 también sucede lo mismo. El estudiante 1 solamente ve estadística, entonces está solamente acá en este grupo. El estudiante 2 solamente ve estadística, entonces solamente queda en este espacio. El estudiante 6 ve solamente investigación de operaciones y el estudiante 7 ve solamente investigación de operaciones. Este es el conjunto I de investigación de operaciones y este es el conjunto de estadística. Entonces, en este caso, si quiero conocer la intersección de los dos conjuntos, que era lo que yo quería explicarles, la intersección de los dos conjuntos, pues es el estudiante 3 que ve las dos materias, el estudiante 4 que ve las dos materias y el estudiante número 5 que ve también las dos materias. A eso se le llama intersección entre conjuntos, ya que cuando hacemos la probabilidad condicionada, en realidad vamos a excluir la intersección de los conjuntos y no se empiezan a repetir las probabilidades. De pronto ustedes no me entienden en este momento, pero cuando vean los ejemplos lo van a comprender mejor. Todavía no es claro lo que quiero hacer con la probabilidad. Simplemente en esta parte introductoria al video de la clase de hoy, quiero que sepan que existe una operación que se llama intersección y que recordemos que la intersección son los elementos que comparten los dos conjuntos. Hay otra operación que se llama la unión. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntarme cuáles son los estudiantes que tiene el profesor Edgar. Entonces, los estudiantes que tiene el profesor Edgar, que es el profesor que les está hablando, por si alguien no sabe cómo me llamo. Entonces, los estudiantes del profesor Edgar, pues son obviamente los estudiantes de estadística y los estudiantes de investigación de operaciones. En este ejemplo, pues, ¿cómo quedaría la unión? De aquí en adelante, eso lo vamos a llamar unión, que son todos los elementos que tenemos. En este caso, la unión estaría representada por todos los estudiantes que tiene el profesor Edgar. Entonces, serían los estudiantes de estadística y además los estudiantes de investigación de operaciones. ¿Y cómo se representaría la unión? Entonces, nuevamente voy a traer el diagrama
y voy a representar la unión, que es otro tipo de operación. Acá solamente estoy recordando y espero que me hayan entendido qué significa la intersección. Son los elementos que comparten los conjuntos y así se representa. Hay otra operación que la utilizamos cuando hablamos de probabilidad condicional, la unión, y que se representa con la letra U. En realidad no es una letra U, es como una U, pero alargadita, de esta manera. Eso representa la unión. Y voy a traer nuevamente esto que se conoce como diagramas de Venn. Hacer una copia, voy a hacer otra copia y traigo estos elementos acá para tratar de representar la unión. Nuevamente tenemos nuestro conjunto universal, que el conjunto universal ya les di a ustedes qué representa el conjunto universal en este ejemplo que estoy trayendo. Conjunto universal serán todos los estudiantes de la Fundación de Educación Superior. Y los estudiantes que tiene el profesor Edgar, pues deben ser los estudiantes acá. Son todos estos estudiantes. Acá cambiamos el colorcito, tal vez con este color. Son todos los estudiantes que se encuentran en los dos grupos donde dicta el profesor Edgar. Entonces, todos estos elementos que trato de representar acá, bueno, perdonen lo mal coloreado, todos los elementos que trato de representar acá son los elementos que se encuentran en la unión de los conjuntos. Y en este caso, pues, ¿cuáles son? Es el estudiante número 1, el estudiante número 2, el 3 que ve las dos materias con el profesor Edgar, el estudiante 4 que ve las dos materias con el profesor Edgar, el estudiante 5 que ve las dos materias con el profesor Edgar, el estudiante 6 que ve solamente investigación de operaciones y el estudiante 7 que solamente ve investigación de operaciones. ¿Cuántos estudiantes tiene el profesor Edgar en investigación de operaciones? Pues tiene 5 estudiantes. El estudiante 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Tiene 5 estudiantes en investigación de operaciones. ¿Y cuántos estudiantes tiene en estadística? También tiene 5 estudiantes, que corresponden al estudiante 1, al estudiante 2, al 3 y el 4 y al 5. Pero el 3, 4 y 5 comparten las dos materias, ven las dos materias con el profesor Edgar. Pero si yo quiero nombrar todos los elementos que tengo ahí, pues lo vamos a hacer con la unión. Entonces decimos que si unimos el conjunto E, unión con el conjunto I, deben ser todos los elementos y acá los podemos nombrar en forma extensiva. El estudiante número 1, el estudiante número 2, el estudiante 3, el estudiante 4, el estudiante 5, el estudiante 6, el estudiante 7. Entonces, eso es la unión de los conjuntos y fíjense en cómo representé la unión de los conjuntos. Entonces, en probabilidad también vamos a manejar esa unión. Por acá está representada la unión entre los conjuntos cuando hablamos de los 4 tipos de probabilidad, aunque en el video de hoy no lo voy a tocar de esta manera, pero sí lo vamos a ver en las siguientes clases. Entonces tenemos la unión de los conjuntos, que son todos los elementos, y tenemos la intersección de los conjuntos, que son los elementos compartidos. Fácil, ¿sí o no? Entonces, unión e intersección es lo que más se utiliza, y son las operaciones que utilizamos para representar probabilidad condicional. Hay otras operaciones, no menos importantes, que se conocen como diferencia. Voy a recordar qué es la diferencia. Diferencia. ¿Cómo se hace la diferencia? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuáles son los estudiantes que ven solamente estadística, o sea, que exclusivamente ven estadística, que no ven investigación de operaciones, esto es investigación de operaciones, sino que solamente ven estadística. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que solamente ven estadística? Son los elementos que están acá. ¿Listo? El 1 y el 2. Porque el estudiante 3, el 4 y el 5, sí señor, 1 y 2. Los Lo ven, estudiantes, pero comparten la otra clase. sí, pero que vean exclusivamente estadística, que no vean más, sino solamente estadística. Entonces, que solamente No, vean estadística son el 1 y el 2. materia. El estudiante 3, correcto. El estudiante 4 y el estudiante 5 también ve investigación de operaciones. Pero yo quiero conocer solamente los estudiantes que ven solamente
estadística, que no ven ninguna otra materia, sino solamente estadística. En este caso son solamente esos dos estudiantes. A eso se le llama diferencia del conjunto E con el conjunto I. Entonces, si lo representamos, voy a representar acá en el diagrama de Venn la diferencia de conjuntos. Voy a traer el diagrama de la parte superior. Acá voy a traerlo. Ay, ¿qué hice? Venga, más bien lo saco nuevamente de acá del costado, que está sobrepuesto, entonces siempre me va a sacar los colorcitos. Entonces tenemos acá el primer conjunto y acá el segundo conjunto. Tal vez un poco más grande. Entonces, cuando hablamos de diferencia, en este caso, en la vida real, lo que quiero saber son los estudiantes que son exclusivos de estadística, que no ven sino solamente la asignatura de estadística. Entonces, los elementos que tenemos ahí es el elemento 1 y 2. Entonces, en este caso, lo que quiero conocer son estos estudiantes únicamente. Perdón mi mal coloreado. Estos son los estudiantes que solamente ven estadística. ¿Y cómo se representa la diferencia? En este caso, estadística, diferencia no se lee menos, sino en teoría de conjuntos este símbolo se lee diferencia, diferencia ahí, donde este es el conjunto de estadística y este de investigación de operaciones. Entonces la diferencia de los dos conjuntos, pues solamente son los elementos 1 y 2. Son los elementos de A que no se encuentran en B, o son los elementos de E que no se encuentran en el conjunto I. Son los elementos que están en el conjunto E, pero que no se encuentran en I. Resulta que estos tres elementos, el estudiante 3, 4 y 5, se encuentran en investigación de operaciones. Entonces, no son exclusivos de estadística. Entonces, los estudiantes que ven únicamente estadística quedan representados de esta manera y se conoce como diferencia. Acá utiliza un símbolo que no corresponde. Bueno, y si hiciéramos la diferencia al revés, o sea que si fuera I, o sea, los estudiantes de investigación de operaciones, diferencia a los estudiantes de estadística, ¿qué elementos daría? Pues darían solamente los estudiantes que son exclusivos de investigación de operaciones, que no ven ninguna otra asignatura, sino... Señor, sí, señor, dímelos. Tranquilo, 6 y 7. participe. Correcto, muy bien. Esos son los estudiantes exclusivos de investigación de operaciones y a eso lo conocemos como diferencia. Entonces, estas son operaciones que existen entre conjuntos. Esta es la que menos vamos a utilizar cuando hablamos del teorema de Bayes. La que más utilizamos es la unión y la intersección. Pero venga, hacemos la representación por no dejar de explicar las operaciones que existen entre conjuntos. Entonces, en este caso, la diferencia, ¿a alguien se le quedó el micrófono abierto? Entonces, la diferencia que trato de representar en la parte superior son estos elementos que están acá. Bueno, aunque debería colocar todos los elementos, ¿no es cierto? Acá tenemos 1 y 2, acá está el estudiante 3, el 4 y el 5, acá tenemos el estudiante 6 y el estudiante 7. Entonces acá son exclusivos el estudiante 6 y el estudiante 7 de investigación de operaciones, a pesar de que tenemos el estudiante 3 que ve las dos materias, el estudiante 4 que ve las dos materias, el estudiante 5 que ve las dos materias, el estudiante 1 y el estudiante 2 que ven exclusivamente estadística. Recuerden que tenemos siempre un conjunto universal, que en este caso pues representa el número de estudiantes que tiene la universidad. Y acá pues nuestro conjunto o nuestra diferencia corresponde a 6 y 7. ¿Listo? Entonces acá tenemos pues los dos casos de diferencia y acá se aplican todas las propiedades, unión, intersección, todo lo que ustedes sepan de operaciones. Perdón, acá se aplican la propiedad modulativa, asociativa, todo eso que ustedes conocen de operaciones entre conjuntos numéricos, acá se aplican este tipo de conjuntos. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Lo cerramos, por favor. Y hay una última operación con el ejemplo que les traigo. Ya les expliqué qué es la unión, qué es la intersección.
que es la diferencia entre conjuntos, hay una operación que se conoce como diferencia simétrica. Y la diferencia simétrica, pues tal vez me entenderán cuando la represente con el ejemplo que traemos. Entonces voy a anotar acá otra operación que se llama diferencia simétrica. Diferencia simétrica. Entonces, para entender qué es la diferencia simétrica en cristiano, que sería según el ejemplo que traigo acá con ustedes, pues sería mirar cuáles son los estudiantes que solamente ven estadística y los estudiantes que solamente ven investigación de operaciones. Eso es la diferencia simétrica. Esos estudiantes que son exclusivos de estadística, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que solamente ven estadística, unidos con los estudiantes que solamente ven investigación de operaciones. A eso se le denomina diferencia simétrica. Y para los que no me han entendido, ¿cómo así, profesor? No la entiendo todavía. Pues la diferencia simétrica, si trato de representarla, debe ser algo así. Son los estudiantes que ven solamente estadística, que son solamente estos. Recuerden que los que están acá, en esta zona, son los estudiantes que ven las dos materias. No, no. Solamente queremos los estudiantes que ven solamente estadística. Y los estudiantes que ven solamente estadística son estos. Pero además, como es diferencia simétrica, quiero conocer los estudiantes que solamente ven investigación de operaciones. Los estudiantes que están acá en la mitad ven las dos materias. Eso no nos interesa. Nos interesan son los estudiantes que ven solamente investigación de operaciones. Entonces, los estudiantes que ven solamente investigación de operaciones son los que están acá. ¿Listo? Estos son solamente los estudiantes que ven investigación de operaciones y estos que trato de representar acá son los estudiantes que ven solamente estadística. A esta representación se le conoce como diferencia simétrica. ¿Listo? Entonces la diferencia simétrica, por decirlo de alguna manera, es el conjunto E diferencia con el conjunto I, que es el que tenemos arriba que no se ve. Es este, ¿sí lo ven? Y acá está su forma de escritura. Voy a colocar entre paréntesis unión. Ya sabemos que la unión, que es reunir todos los elementos, con los elementos que son exclusivos de investigación de operaciones. ¿Listo? De esa manera. Y hay una forma que también se puede representar. Esto es una manera de representarlo, ¿no? Pero hay otra forma que dice el conjunto E, o sea, los de estadística, diferencia simétrica, se coloca un triángulo con el conjunto I. Entonces, escribirlo de esta manera, espero que me hayan entendido la lectura que se le debe hacer a esta escritura, y esta escritura significan lo mismo. Acá tengo el conjunto E de los de estadística, diferencia, perdón, se me va la voz, que la semana pasada estaba difónico, no tenía voz. El conjunto E menos el conjunto I, que son los de investigación de operaciones, unidos con conjunto E, diferencia con los de estadística, o sea, este pedacito. Eso se puede representar también de esta manera, como aparece justamente acá. Entonces, esto se lee E, diferencia simétrica ahí, y queda representado de esta manera, o se puede escribir de esta forma. Las dos maneras son correctas. Puedo utilizar esta nomenclatura para escribir el conjunto. Según el ejemplo que traemos, pues la diferencia simétrica en este caso será el 1, el 2, el 6 y el 7. ¿Listo? Esos son los elementos que pertenecerían a la diferencia simétrica. Acá completemos. Tenemos el 1, el 2, el estudiante 3, el estudiante 4, el estudiante 5, el estudiante 6 y el estudiante 7. Entonces, de esa forma, tenemos la representación de la diferencia simétrica. Entonces, repasemos lo que quería enseñarles el día de hoy, recordarles, pues que un conjunto es una reunión de elementos que tienen ciertas características. Acá tenemos la representación del conjunto universal, acá definir los dos conjuntos del ejemplo, y acá empieza a definir las operaciones que vamos a utilizar. La intersección, que son los elementos que se tienen en común. Acá me faltó cómo representarlo, ¿no? Cómo rayarlo.
Acá la intersección son estos elementos que están justamente acá. ¿Listo? Esa es la intersección. En este espacio les indiqué que la unión, que son todos los estudiantes que tendría el profesor Edgar, les expliqué qué es la diferencia, que son los elementos exclusivos, en este caso el conjunto E. Acá tenemos los elementos que son exclusivos de investigación de operaciones y los elementos que son exclusivos a cada materia se llama diferencia simétrica. Son las operaciones que nosotros tenemos entre conjuntos y que nosotros vamos a utilizar. Hay una última operación que sí, acá se maneja cuando sacamos la probabilidad a la inversa, que se llama complemento. Me faltaba, yo decía, pero algo me hace falta antes de terminar. Complemento. Entonces, ¿qué será el complemento? Voy a imaginarme solamente los estudiantes de estadística para explicarlo con el ejemplo que traigo desde arriba. Entonces voy a suponer que acá tenemos los estudiantes de toda la universidad, ¿no es cierto? A eso lo he llamado conjunto universal. Por cierto, hay diferentes tipos de conjuntos universales, ¿no? Pero la característica del conjunto universal es que reúne todos los elementos, no se les olvide. De seguro ustedes recordarán por allá los ejemplos que les daban en primaria. Todos los granos de arena del mar es un conjunto universal. Todas las estrellas del universo de nuestra Vía Láctea es un conjunto universal. Entonces los conjuntos universales reúnen todos los elementos. No sé si quiero hacer la población de Colombia. Entonces la población de Colombia es un conjunto universal. Y luego mirar cuáles son los habitantes de Medellín. Entonces es un conjunto más pequeño que se representaría acá como una esferita. Entonces los conjuntos universales siempre existen, ¿no oyeron? Y siempre los debemos marcar. Entonces, eso era para explicar el universal para entender qué es el complemento. Entonces existe algo que se llama complemento del conjunto. Entonces voy a imaginarme que acá tenemos los estudiantes de estadística, ¿no es cierto? Acá están todos los estudiantes de estadística, que son los estudiantes que tiene el profesor Edgar. Entonces, uno podría decir, y si en este conjunto, si en este ejemplo tengo solamente los estudiantes de estadística, entonces, ¿cuáles son los estudiantes que no ven estadística? A eso se le conoce como complemento. ¿Y cuáles son los estudiantes que no ven estadística? Pues son todos los elementos que están acá, miren. Todos estos estudiantes, que son los estudiantes de la Fundación San José de Educación Superior, todos estos estudiantes son los que no ven estadística. Bueno, con el profesor Edgar, aunque creo que los únicos grupos de estadística los tengo yo. Estos son todos los estudiantes que no ven estadística. ¿Listo? Y acá adentro tenemos los estudiantes que ven estadística. ¿Y cuáles son los estudiantes que ven estadística? Recordémoslos, acá los tenemos, el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3, el estudiante 4 y el estudiante 5. Estos son los estudiantes que ven estadística. Los demás, ojo, no estoy hablando de la investigación de operaciones porque alguien me puede preguntar, no, solamente tengo estos dos conjuntos, el universal y estadística. Entonces los estudiantes que no ven estadística, pues son los que no están dentro de este conjunto. Entonces, a esto se le llama complemento del conjunto E, que son los elementos que le hacen falta para ser exactamente igual a la universal. O sea que si yo sumo los elementos de los estudiantes que ven estadística y los estudiantes que no ven estadística, pues debe darme el total de elementos que tiene el conjunto universal, en este caso, el conjunto de estudiantes que tendría la universidad, que en este caso, pues serían todos los estudiantes de la universidad. ¿Cómo se escribe el complemento? Entonces tenemos, se representa de la siguiente manera, por eso me quedó mal escrito, E complemento, ¿sí? Entonces, el complemento en este caso son todos los elementos que le hacen falta para ser igual al universal. Acá sí no los puedo enumerar porque yo no definí el conjunto universal, simplemente dije que eran todos los elementos. Pero si hubiera dicho que la universidad tuviera 100 estudiantes, entonces pues me harían falta todos los elementos que me hacen falta para llegar a 100 estudiantes. Bueno, qué sé yo, pero nunca definí el conjunto universal, entonces pues no lo puedo representar en forma extensiva.